Buen día para todos. La charla de hoy es una charla muy corta sobre la recolección de muestras urinarias, en donde la idea es mostrar los puntos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de recolectar muestras de orina. Esa recolección varía, depende del tipo de examen que se le vaya a practicar a esa muestra. Una cosa muy básica para dar inicio a esto es que las muestras estén bien rotuladas. Entonces, empezando desde allí, tenemos que tener, si el paciente tiene dos nombres, los dos apellidos, el número de identificación y la fecha en que fue recolectada esta muestra. Esto es lo más básico. Vamos a ver los exámenes más frecuentes que llegan acá al laboratorio relacionados pues con las muestras de orina. El que más conocemos a nivel hospitalario pues es el parcial de orina y los urocultivos. Es lo que se maneja de rutina, lo que llegan todos los días, muestras de orina para hacer el procesamiento del parcial de orina y el urocultivo. Así que no está de más tener, digamos, esto se maneja de una forma adecuada, pero hace parte de la muestra de orina, así que no está de más de ver todas las condiciones que se deben tener en cuenta para la realización de este examen. Lo ideal de esto, lo que se recomienda siempre para este parcial de orina o urocultivo es que sea la primera orina de la mañana. Aparte de que ser la primera orina de la mañana, se debe descartar el primer chorro de la micción y posteriormente sí recolectar como la parte media de la micción. Esta es la muestra ideal. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos pacientes hospitalizados con estados clínicos que presentan condiciones particulares y pues digamos que a nivel hospitalario pues esto se cumple, se trata de cumplir, pero según la condición del paciente pues tiene algunas ciertas pasos se omiten debido a la misma condición del paciente. Sin embargo, para una persona de urgencias, esto se puede tener en cuenta. Claro que si el paciente llega a las 3 de la tarde, necesita un parcial de orina, pues obviamente no, ya no es la primera orina de la mañana, sin embargo, el clínico lo solicita y digamos que esto se procesa. En esos casos particulares, pues es que se omiten esto. Sin embargo, lo que se recomienda fue lo que les dije inicialmente. Cuando son niños, pues tenemos las bolsas pediátricas recolectoras de orina también, que se manejan en los servicios. Entonces, lo que se hace es, digamos, colocar la bolsa de la forma correcta, como lo indica el mismo esquema que trae la bolsa para poner esta bolsa recolectora bien y posteriormente pues rotulada de la forma correcta se envía al laboratorio lo más rápido posible y allí se hacen los análisis que el clínico le haya solicitado a ese tipo de muestra. Eso para lo que es partes de orina y recultivos. Otro examen, digamos, otro tipo de muestra, perdón, que llega mucho acá al laboratorio es lo que son las orinas de 24 horas. Esto es un tipo de muestra y a partir de ese tipo de muestra de orina de 24 horas se verían muchos exámenes en orina de 24 horas. Entonces es fundamental tener en cuenta estas recomendaciones que les voy a nombrar porque de allí pues depende la realización de muchos ámbitos a partir de esta orina de 24 horas. Entonces primero lo fundamental, como les decía, marcar, rotular bien el recipiente donde se va a recolectar la orina. Otra cosa importante es el recipiente. Aquí como lo vemos en la imagen es un recipiente de, de tapa ancha que tiene una capacidad grande de volumen, de almacenamiento de volumen y tiene un rótulo lateral precisamente para saber de quién es ese tipo de muestra. Teniendo este frasco que es el ideal y el necesario, es el insumo necesario para este tipo de muestras, se debe seguir la siguiente recomendación. Esto sí es, pues es la recomendación que se debe tener, así el paciente esté hospitalizado o no esté hospitalizado, lo debemos tener presente y se debe realizar estos pasos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la primera orina de la mañana se descarta. Esa orina se descarta y a partir de la primera orina de la mañana que la hemos descartado, damos inicio a la recolección de las siguientes micciones. Al llegar la noche, pues el paciente, digamos, descansa, se va a dormir
y al día siguiente, en la mañana, esa orina la recolectamos. Y de esta forma se finaliza la recolección de la muestra de orina en 24 horas. Así que esto se debe tener en cuenta cada vez que nos soliciten cualquier analito en una orina de 24 horas. Adicional a esto, otro examen que llega mucho al laboratorio, que tiene una frecuencia alta, es las drogas de abuso. Estas drogas de abuso, pues no hay una indicación de que tenga que ser la primera orina de la mañana, puede ser cualquier orina del día. Tenemos que tener en cuenta que nos exigen el manejo de una cadena de custodia debido a que estos tipos de exámenes tienen implicaciones legales. Entonces tenemos que dejar registro de las personas que manipulan esta muestra. Eso como un formato adicional. Se debe recoger en un envase limpio, seco, puede ser el mismo del parcial de orina, y enviar al laboratorio lo más rápido posible. Estos tres exámenes que les nombré, bueno, en realidad son 4, por lo menos lo que es el parcial de orina, lo cultivo, lo que son los analitos en orina de 24 horas y las drogas de abuso, es lo que se maneja con mayor frecuencia acá en el laboratorio. Sin embargo, tenemos muchos analitos y muchos exámenes que se realizan en este tipo de muestras. Precisamente como son muchos analitos y no tienen, digamos, una rotación alta, solamente se les solicitan a cierto tipo de pacientes debido a su condición clínica, son muy particulares. Estos exámenes los encontramos en el manual del laboratorio. Es un link que todos lo tenemos en los computadores de los pisos y allí podemos colocar el nombre del examen y nos va a generar las condiciones de la muestra y todos los pasos que tenemos que tener en cuenta para ese tipo de análisis. Eso fue una charla también que ya está montada y pueden ustedes revisar el uso del manual de referencia del laboratorio. Sin embargo, acá tenemos ejemplos: calcio urinario en orina 24 horas, se debe tener las mismas recomendaciones que tuvimos para recolectar la orina 24 horas. Luego lo que hace el laboratorio es recibir esa orina, medir el volumen y digamos hacer el embalaje necesario para poderla remitir. Si no se procesa acá, si se procesa acá, pues se hace el respectivo procesamiento, se valida y se libera el resultado. Sucede lo mismo con el boom en orina. Si es un boom en orina pues ocasional, mandamos el mismo frasco de un parcial de orina. Si es en orina de 24 horas, pues mandamos el frasco grande. Tenemos en cuenta las recomendaciones que nombramos inicialmente y hacemos el respectivo embalaje si tenemos que enviarlo, o lo procesamos acá si la se cuenta con el procesamiento de ese analito. Importante de esto es tener en cuenta pues que tenemos que trasladar este tipo de muestras siempre lo más rápido posible al laboratorio para, digamos, mantener la muestra, eh, el estado inicial en el que me entregan lo debemos mantener para hacer el análisis y poder arrojar un resultado que sea de importancia clínica, y así pues el clínico pueda tomar decisiones y dar evolución y resolución a las patologías que presentan los pacientes. Como les decía, las condiciones de cualquier tipo de muestra, puede ser sin orina, puede ser otro examen. Aquí digamos son muchos analitos que se pueden analizar en lo que es en las muestras de orina. Los vamos a encontrar en el manual de referencia del laboratorio. Esto es una charla que ya se hizo, pero aquí rápidamente vamos a revisar ese manual para tener en cuenta cómo podemos hacer la búsqueda de las condiciones de toma que se deben tener para una muestra de orina. Entonces aquí nos vamos al manual de referencia. Yo aquí ya tengo el manual de referencia, simplemente lo tenemos como favoritos, le damos al link, él nos envía a esta página principal. Acá en esta página principal lo importante es irnos a servicios. Ahí nos despliega esta serie de secciones. Vamos a la sección que es la tercera, dice servicios. Allí nos despliega otras pestañitas. En estas pestañas nos vamos hacia la pestaña que dice exámenes, es la tercera también. Al dar clic allí nos envía al manual de referencia. Este es el manual de referencia del laboratorio. Allí encontramos una información valiosa para las condiciones de la muestra, el procesamiento, hacia dónde van las muestras, cuánto tarda ese examen en general, pues en salir el resultado. Así que esto es una herramienta fundamental que debemos dar uso de la misma.
Le damos clic acá y nos envía al buscador. Aquí podemos colocar en el buscador orina y nos va a generar la búsqueda de todos los exámenes relacionados con muestra de orina. Entonces aquí tenemos ácido úrico en orina 24 horas, genetacional, tenemos aluminio en orina 24 horas, amilasa, aminoácidos en orina, cualitativos, cuantitativos. Aquí aparecen todos los exámenes. Si tú le das clic a cualquiera de estos, nos va a generar una serie de información en donde nos habla el tipo de muestra, las condiciones que debemos tener. Aquí se por lo menos un ejemplo al que acaba de dar clic, de enviar un recipiente plástico estéril sellado, registrar el volumen. Posee una serie de información útil, también el fundamento de la misma prueba, dónde se hace. Aquí por lo menos este examen se hace en el Instituto de Referencia Andino y las condiciones especiales que debemos tener. Así que es importante tener en cuenta esta herramienta a la hora de resolver cualquier inquietud que surja cuando sea necesario recolectar una muestra de orina. Esto era lo que le quería mostrar del manual de referencia, que es una herramienta importante para hacer los procedimientos relacionados con la recolección de muestras. No solamente las de orina los encontramos allí, encontramos todos los exámenes que se realizan en esta sede y en las demás sedes que comparten la misma clínica. Así que esto era lo que tenía por decirle. Muchas gracias a todos por su atención. No olviden contestar las 5 preguntas de esta pequeña charla.